puedan repasar algo que no queda muy claro. Bueno, entonces ya estamos grabando y voy a pasar a compartir. Bueno, entonces tenemos aquí, vamos a hacer esta vamos a tomar. Como pueden ver, es el mismo tema, equilibrio de los cuerpos rígidos. Ya hicimos algunos ejercicios, los conceptos, los tipos de apoyos, cómo se va configurando un problema. Es un tema sumamente sencillo siempre y cuando lo abordemos de la manera correcta. No pasa de aritmética, pero siempre y cuando se aborde bien. Es decir, que sepamos hacer un diagrama de cuerpo libre, que identifiquemos las fuerzas, que les demos el signo correcto a esas fuerzas y solamente, pues, de manera muy sencilla se va dando la solución sin grandes complicaciones matemáticas ni una física avanzada. Es lógica nada más. Tenemos entonces aquí un ejercicio de lo más sencillo posible, pero siempre y cuando abordado de la manera correcta. De lo contrario, pues nos vamos por el camino equivocado y jamás se llegaría a la solución correcta. Dice, la barra ligera AD, es decir, esta, de acá para acá, AD, se suspende en un cable BE, entonces aquí hay un cable que está ayudando a levantar esa barra. Y sostiene un bloque de 20 kilogramos en C. Entonces a esa barra se le pone una carga de 20 kilogramos aquí, en el punto C. Los extremos A y D, y de la barra están en contacto con paredes verticales sin fricción. Esta nota que dice que esto está totalmente liso y esto también totalmente liso. Por lo tanto, determinar la tensión en el cable BE, y las reacciones en A y B. Quiere decir que este cable está apoyando, colaborando en el equilibrio de esta barra. Si esta pared no existiera, esta barra inmediatamente se movería. Este punto D movería así. Si esta otra también no existiera, debido a la carga y todo eso, haría un movimiento de giro. Se movería. Entonces quiere decir que aquí esta pared algo está haciendo. Esta también. Aunque esté totalmente lisa, pero se aporta. Eso quiere decir que la correcta solución es hacer un diagrama tomando en cuenta qué es lo que está interviniendo para que esté en equilibrio. Es decir, que ni baje ni suba esta viga. Está de manera estática. Diagrama de cuerpo libre. Dibujar la barra. Aquí está la barra. A, B. Ahí está. Fuerzas que intervienen. Bueno, las más sencillas, pues es un cable. Un cable jamás va a estar su fuerza de E hacia B. ¿Por qué? Porque es un cable, no puede soportar fuerzas de compresión. En este caso es levantar la barra. Por eso está su fuerza hacia arriba. Y le podemos llamar tensión de B. Los pesos siempre van a actuar de vertical hacia abajo. Aquí está el peso. ¿Cuánto vale? 20 kilogramos que nos dijeron por 9,81 para que sea peso en newtons. Bueno, esto digamos fue lo más sencillo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de apoyo tenemos en este extremo y en este otro extremo? Entonces, eso me va a permitir saber cuáles o cuántas fuerzas intervienen para
apoyar ese elemento. Hagamos de cuenta que aquí agarramos un compás y vemos que esta parte es totalmente redonda, igual aquí. ¿Qué significa? Que aquí hay un apoyo que se llama rodamiento, ¿sí? Es decir, como si fuera una ruedita la que tuviéramos allí. Y quiere decir entonces que si el rodamiento nada más tiene un tipo de reacción, ¿sí? Pues una nada más, no puede tener más. De acuerdo a la configuración que tiene el elemento, en este caso la barra. Entonces quiere decir que en este extremo nada más un punto está tocando la pared, porque si coloco algo muy redondito, es un punto el que toca, digamos, si tengo el piso. Entonces, aquí lo que tiene es que el piso, hagamos de cuenta que lo tuviera yo así, ahora lo giré 90 grados. ¿Sí? Y entonces sigue actuando de la misma forma. Entonces aquí hay un puntito y por eso ese puntito es el que se dibuja aquí. ¿Y cómo actúa la pared? Así como decía hace un rato, si no existiera la pared, esta viga se movería para allá. Entonces la reacción de la pared es en este sentido. Y por eso este vector quedó con ese sentido. Queda identificada esa fuerza. El otro extremo actúa igual, pero con sentido contrario. Porque igual aquí es un rodamiento el que tenemos. Y entonces, si esta pared lo quito, inmediatamente esta viga se movería a la izquierda. ¿Quién la evita? La pared. Esta es su reacción. Estamos llamando fuerza A, fuerza B. Si ya lo tenemos bien identificadas las cargas, las fuerzas, ya ahora sí, está dibujado y esto me va a permitir establecer una ecuación que esté correcta. Entonces, jóvenes, vayamos aprendiendo a hacer diagramas de cuerpo libre. De eso nadie se va a salvar. Para ser ingeniero es parte. Y no intentemos así como está aquí, porque eso nos va a complicar. Quizá algunas veces acertemos, pero cuando esté un poquito más complejo el problema, quién sabe. Y ahí es donde todos los expertos y escritores de libros y analistas, o sea, estructuristas, si no sabemos hacer un diagrama de cuerpo libre, estamos muy débiles para poder resolver problemas. Es parte de ellos el diagrama. Y por eso se pide en las soluciones de los problemas. Lo más recomendable es no resistirlos, en no hacerlos, porque tarde o temprano vamos a necesitar de ellos. Y pues aquí es a nivel de una clase, pero cuando ya estén diseñando una estructura, que si no entiendo bien o no planteo bien las fuerzas, esa estructura estaría en riesgo. Y un riesgo tiene un costo muy alto a veces. Entonces, no es juego, no es saber y ahí la voy salvando, no. Es algo que debemos aprender y aprender a graficar. Estoy seguro que si yo no estuviera haciendo esta gráfica, que nada más me hubiera ido directamente a las ecuaciones, difícilmente me van a entender lo mismo. Quizás sí, pero parte de ello. Eso significa que es parte de la solución siempre el diagrama. Por muy sencillo, pero ayuda mucho. Ahora sí, nos vamos a la parte matemática. Aquí está ya mi respaldo. Suma de momentos en A. Bueno, aquí faltó mi curvita para pasarlo de Word a esto. Se perdió. Bueno. Pero veamos signos. Tensión de B, T por B
Esta es la fuerza, por acá está, PB, ¿sí? Fuerza, distancia. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Buscar brazos de palanca que sean perpendiculares a la fuerza. ¿Y quién es el brazo de aquí? Este. ¿Cuánto mide? 0.125. ¿Cómo sería su giro respecto del punto? Esta es mi referencia. Y esta es mi referencia. Entonces, momento respecto al punto A de esta fuerza TB es este sentido, contrario a las manecillas del reloj. Entonces, aquí lo que ahorita, como les dije, la curvita sería así, contrario a las manecillas del reloj. Y eso le estaríamos llamando positivo. Por eso TB, fuerza, brazo de palanca, 0.125 metros. Giro así. Y ahí tenemos el primer momento. ¿Por qué no le calculamos momento de la fuerza FA? Porque está en el punto A, que es mi referencia, y carece de brazo de palanca. Por eso no está entrando aquí ahorita. ¿Y qué voy a ganar con eso también? Disminuir una incógnita y ver si puedo resolver desde aquí o bien lo dejo planteado y al final me va a ayudar esta ecuación. Bueno, entonces ya tenemos la primera, que es tensión de B o la fuerza de B por su brazo de palanca. Observen ahora respecto de A, esta fuerza haría un sentido de las manecillas del reloj. Y de acuerdo al convenio que se dejó aquí, esta debe ser negativa. ¿Cuánto vale? 196.2. ¿Qué brazo de palanca perpendicular respecto de A tiene? La suma de 0.075 más 0.125. Eso me da 0.2. Ya está el segundo momento. Seguimos recorriendo y encontramos una fuerza FD. Aquí está. ¿Cuál es su brazo de palanca FD? Esta. ¿Sí? Hagamos de cuenta que FD lo deslizara y pasaría aquí, perpendicular a este brazo de palanca. Entonces, ¿cuánto vale? Vale 0.2. ¿Hay más fuerzas? Ya no. Para que esté en equilibrio, entonces, esta estructura, la suma de momentos debe ser igual a 0. Quedó la primera ecuación. Tenemos dos incógnitas, TB y FD. No puedo resolver todavía. Recurrimos a la segunda ecuación, a una segunda ecuación, que sería suma de fuerzas en Y. También pudimos haber hecho fuerzas en X, pero bueno, son distintos caminos. Se eligió primero la de momentos para ver si por allí se podía resolver. No se pudo. Nos vamos en una segunda ecuación, suma de fuerzas en Y. Se acuerda aquí que las fuerzas que apunten hacia arriba sean positivas. Revisemos. Tensión de B, ¿a dónde apunta? Hacia arriba. Por eso es arriba. Esta flecha, ¿para dónde es? Hacia abajo. ¿Cuánto vale? 196. Por eso, negativa. Aquí sí pudimos conocer la tensión B. Entonces aquí, por ejemplo, si ya tengo TD, ¿sí? Ya lo puedo sustituir aquí y calcular FD. Ese es un camino. O bien, saco momentos respecto, o determino momentos respecto de A. Nuevamente, o aquí mismo, conocida ya pues sí, es lo que estamos haciendo. Nuevamente volvemos, recurrimos otra vez a esta ecuación y ahora ya le dimos el signo. Entonces,
su valor, ¿sí? Entonces aquí esto es suma de fuerzas en Y es igual a 0. Ahí por eso se pudo despejar. Está bien. Aquí tenemos, creo que aquí hay un errorcito, 196. Dejemos ver. Entonces TB resultó positiva, ¿sí? Aquí creo que hay un error de signo. Vamos a ver ahorita esta parte. Entonces tenemos 196 y tenemos 196, es decir, esta con esta son iguales. Entonces, veamos. 196 por punto 125, sí sería la de TV. Y la de punto 2, esa es la otra. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya revisé. 196.2, que sería la por punto 125. Déjenme ver, es que aquí es esta. Sí, aquí está. Está bien. Y luego tenemos la otra. Como esta es igual, y esta también vale 196.2. Hemos decidido pues de que entonces, de acuerdo, estamos sustituyendo esta ecuación. Entonces, menos 196.2, brazo de palanca, que es el que tenemos ahí arriba. Y ahí quedó más punto 2 de FD, que es el último término que tenemos, igual a 0. Esto nos da pues este valor que... Profe, Sí, adelante. tengo Sí, una duda. escucha. A ver. Donde multiplicamos FD por 0.2, ahí no sería 0.375, porque A estamos ver, agarrando. esta de aquí, este. Donde estamos sacando el Ah, momento, el de punto respecto al punto 2, A. tienes razón, sí, 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 porque estamos sacando respecto de B. Sí, aquí sería la suma. Sería, pero es, no, está bien, porque estamos hablando de FD es punto 2, su brazo de palanca es este, ¿sí? No es este, ¿de acuerdo? Sí, ya lo observaste, Ah, sí, sí, ya. este, Tiene razón. ajá, su brazo de palanca es este, no este, ¿sí? Ok, pero muy bien tu pregunta, así debe ser. Bueno, entonces ya quedó y sigue este mismo valor, correcto. Hacemos operaciones, todas las operaciones que tenemos aquí, ya es una aritmética, FD lo despejamos y ya lo tenemos aquí. Bien, hasta aquí ya tenemos FD 73.6, TV 196. Ya están esas dos. Nos hace falta entonces, ¿quién? FA. ¿Cómo, de dónde lo puedo sacar? De la sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque esta está a lo largo de X y esta está a lo largo de X. Aplicamos allí, aplicamos esto y decidimos que a la derecha sean positivos. ¿Quién va a la derecha? FA. ¿Quién va a la izquierda? FD. Y aquí están sus signos. Como ya conocemos FD y encontramos aquí que esto, aquí me faltó igualar a 0. Aquí debe ser esto igual, vamos a ver, igual a 0. Sí, para que se vea que esté completo. ¿De dónde salió? Este lo paso a la derecha y resultó que FA es igual a F. Y como ya conozco FD, pues vale también FA 73.6. Con esto entonces queda concluida la resolución de este problema. Quiere decir entonces que ya cuando vamos a diseñar algún elemento, sabemos que FA vale 73.6, que FD vale 73.6, y como resultaron con signos positivos, significa que el sentido que tienen las flechas están correctos. Igual, también, bueno, esto no podía fallar, el peso no podía estar así, al revés.
estas pudieran estar equivocadas si no se hubieran interpretado bien. Entonces ya sabemos cuánto es la reacción de cada apoyo, cuánto está soportando esta pared y cuánto está soportando esta pared. Entonces, con esto ha quedado resuelto el problema. Y si, por ejemplo, tuvieran dudas, quiere decir que si un cuerpo está en equilibrio en estos puntos, lo está en cualquiera. ¿Qué significa esto? Que vamos a suponer que alguien diga, ¿y será cierto eso? Se coloca, por ejemplo, en el punto C, y a partir de ese punto C, calcule el equilibrio del cuerpo. Quiere decir que hago sumatorio de fuerzas en X respecto a C, me debe dar igual a 0. Suma de fuerzas en Y, en ese punto C, me debe dar igual a 0. Y la ecuación de momentos, es decir, las tres ecuaciones deben cumplir que nos dan 0. Y eso sería una manera de comprobar si hubiera alguna duda, lo habré hecho bien, no cometí algún error en una operación, etcétera. Se puede probar de esa manera. Muy bien, con eso queda concluido este ejercicio. Pasemos a otro. Bueno, aquí pues ya, como pueden ver, está hecho a mano, ya no me dio tiempo de captura, pero también es bonito presentar a mano. Hay cosas que a veces se ilustran mejor porque ahí le podemos añadir cualquier, es mucho más fácil y rápido. Pero igual también se ve que hay trabajo. Está todo ya muy, pues muy ¿cómo se llama? Podríamos decir, muy preparado y pues a veces se pierde ya la habilidad del ingenio, a veces de improvisar cuando algo estuviera no correcto. Bueno, tenemos entonces aquí otro ejercicio aplicativo. Dice, una puerta elevadiza de garage consta de un tablero rectangular uniforme AC. Este es el perfil del tablero, es decir, aquí hay digamos, por acá puede haber un motor y enrolla este cable. A la hora de empezar a jalar, tiene rodillos aquí y tiene rodillos aquí. Al jalar aquí el motor, este portón se va para arriba. Empieza a soltar el cable y este portón empieza a trasladarse hasta quedar vertical y cerrar totalmente la puerta. Bien, eso por cómo es el mecanismo. Claro que aquí nos interesa temporalmente en esta posición. Bueno, entonces dice pues que consta de un tablero rectangular uniforme AC de 84 pulgadas de altura, es decir, 42 hay aquí hay 42 también. Sostenido por el cable fijo AE y a la mitad del canto superior de la puerta y por dos conjuntos de rodamientos sin fricción en A y B. Es decir, este tablero lo vemos totalmente en perfil, pero en realidad tiende a irse para allá, tiende a irse para allá. Está soportado por 1 y 2 rodillos, 1 y 2 rodillos, en realidad son 4. Pero ahí lo tenemos de perfil nada más. Como dice aquí, cada conjunto consta de 2 rodillos en cada lado de la puerta. Los rodillos A pueden moverse en canales horizontales, es decir, aquí hay unos rodillos que se mueven aquí, mientras que los rodillos B se guían por canales verticales. Entonces lo que les decía, estos rodillos suben y bajan y permiten el movimiento. Si se mantiene la puerta en la posición para la cual BD es 42 pulgadas, es decir, aquí está D, 42 pulgadas, determinar, inciso A, la tensión en el cable AE, o sea, cuánto está soportando ese cable, y
la reacción en cada uno de los rodillos. Es decir, cuánto me está soportando cada rodillo al mantenerlo temporalmente así, el portón. Nuevamente, lo que nos va a favorecer aquí es su diagrama de cuerpo libre. Nos vamos entonces, ¿cuál es la estrategia? Buscar por dónde se apoya ese elemento. Este es un cuerpo rígido. Y como ya dijimos, soportado por rodillos aquí y rodillos aquí. Entonces me voy por el punto A. Este es un rodillo. Y como se acaba de decir en el ejercicio anterior, los rodamientos nada más, o sea, tienen la posibilidad de sostener, si está por sí solo, una sola dirección. Sin embargo, vean ahora qué está sucediendo. El rodillo resulta que está dentro de este canal y al estar dentro de este canal, significa que está soportando esta fuerza, es decir, horizontalmente el rodillo nunca se va a oponer, libremente deja que el portón deslice. Pero aquí por la presencia, como quien dice que el canal es el que está soportando el peso del portón. Para que no se vaya a malinterpretar, oiga, dijo que una sola fuerza puede soportar el rodillo y resultó que ahí tiene dos. No, el que está soportando aquí el peso es el canal, obviamente a través de ese rodillo. ¿Sí? Bien, y por eso nada más digamos, en esta dirección sí ayuda a través del rodillo, es lo que decía, pero en esta dirección del rodillo no puede restringir el movimiento, porque es por esa, precisamente. Entonces, la única reacción que está proporcionando el rodillo es esta, ¿sí? Esta es una fuerza que el rodillo, si el motor suelta totalmente, el rodillo no es capaz de detener, ¿sí? No es capaz de detener al portón. Se iría, se correría libremente. En esta dirección sí está ayudando a través del canal a tener esta reacción, ¿verdad? Muy bien. Y por eso aquí le llamamos T y aquí nada más le llamamos AY. Y no se vaya a confundir como que hubieran dos componentes del rodillo. Bien. Nos vamos al otro extremo. Nos vamos aquí. Si este canal fallara, este portón inmediatamente giraría para acá. ¿Quién lo restringe? El rodillo con este canal. Entonces aquí el rodillo sí soporta BX, pero hacia abajo no puede evitar deslizarse hacia abajo. Y por eso vean, solamente una fuerza hay allí. ¿Quién? La del rodillo. Sobre, a través del canal, pero una sola. Bien. Entonces ya tenemos aquí identificados cómo están las fuerzas, cómo están actuando. Aquí la cuerda apoya, aquí un rodillo, aquí el otro. Bueno, hasta allí no hay ningún problema. Identificados los vectores. Aquí está el peso del portón. Nos dan ese dato que es de 160, aquí está, 160 libras, está en el dibujo. Observamos también que la altura del portón, aquí está, el total es 84. Por lo tanto, este peso está a la mitad. Si es 84, está a 42 pulgadas el peso y por eso está dibujado aquí. Correcto. Observamos que de acá, para llegar a este rodillo, hay una cantidad o una distancia de 28
pulgadas. Y luego un extremo más de 14, dibujados aquí. Entonces aquí están las distancias del mismo portón. Bueno, sí hemos hecho ya bien nuestro diagrama, pero nos hace falta distancias. Cuando voy a la mitad, como dice aquí el enunciado, hay 42 pulgadas. Aquí está. Luego, el peso está a una distancia X respecto del punto A. Aquí aparece. No lo sé todavía. Luego, para llegar a D, bueno, puedo calcular 42, pero necesito un ángulo para llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta acá es que llega los 84 pulgadas. Bueno, nos vamos a apoyar entonces de la geometría. Y sabemos que de aquí hay 42 más 28 nos da 70. Es el punto A y el punto B. Aquí está B, aquí está A. Luego, de ahí trazamos una horizontal y generamos este triángulo. Este ángulo que tenemos aquí, que es teta, es el que tenemos aquí. Y todos sabemos que el seno de teta es opuesto sobre hipotenusa. De tal manera que este ángulo es de 36.87 grados. Bueno, ya me ayudó la información que tenemos. Pero como me interesa, por eso esta X no la conozco. Pero sí conozco otros datos. Que de acá para acá hay 42 pulgadas. Conozco ya el ángulo. Entonces puedo saber X y también puedo saber Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 42 llega hasta aquí, pero no aquí. ¿Ok? Bien. De tal manera que una vez que coseno de 36.87 grados es X entre 42. Por lo tanto, X 33.6 pulgadas. Y también calculamos a Y de la misma manera, nada más cambiando la función. Y 25.2 pulgadas es lo que vale Y. Bien, ya tenemos toda la información, ahora la vamos a aprovechar. ¿Para qué? Para resolver lo que nos preguntan. Sumatoria de fuerzas en Y, indicamos que si toda flecha hacia arriba sea positiva. Bien, entonces esto es igual a AY que apunta hacia arriba. Luego encontramos 160 que apunta hacia abajo. ¿Cuál otra? Ninguna más, igual a 0. Aquí se pudo inmediatamente conocer que AY vale 160 libras. ¿Sí? Bien. Sumatoria de fuerzas en X. Entonces tenemos, por ejemplo, BX apunta hacia la derecha. Le estamos llamando positivo. Y el cable apunta hacia la izquierda. Le estamos llamando negativo. ¿Cuál otra fuerza hay horizontal? Ninguna. Equilibrio igual a 0. Bueno, aquí lo que podemos hacer es que Bx es igual a T. Pero no lo conocemos ninguna de las dos. Nos vamos a la tercera ecuación. Suma de momentos en el punto A. O sea, hemos elegido este punto para sacar momentos. Como AY y T no tienen brazo de palanca respecto de A, no aparece. Pero sí tenemos la primera fuerza que sí hace momento respecto de A, que es esta. Y el brazo de palanca que es perpendicular a esta fuerza es X. ¿Y X cuánto vale? 33.6, que fue lo que se calculó aquí. ¿Sí? Bien. Menos Bx. Pero Bx ya le conocemos que es 42
Entonces, Bx por 42. ¿Sí? Bien. ¿Por qué menos? Porque esta fuerza, si hacemos el análisis, haría un giro así. ¿Quién? La de 160 respecto de A. Y esta de X respecto de A, ¿qué haría? Un giro al revés. Y por eso, menos Bx por brazo de palanca. Equilibrio igual a 0. Aquí sí se pudo, e inmediatamente sabemos que Bx es 128 libras. Por lo tanto, aquí si despejo, T es igual a Bx. Aquí está. Entonces T vale 128 también. Ya está resuelto todo, es decir, las fuerzas. Pero nada más nos acordemos de que, como se trata de parejas de rodillos, quiere decir que la mitad está soportando este rodillo y la otra mitad es otro rodillo que se encuentra por acá. ¿Sí? Por eso lo dividimos entre dos. Quiere decir que este rodillo está actuando vertical hacia arriba, evitando que este tablero no se caiga. Igual, los rodillos B, si el tablero trata de irse en este sentido, ¿qué hace el rodillo? Lo evita. Lo evita es actuar en sentido contrario. ¿Cuánto vale? La mitad de 128. Entonces, queda totalmente resuelto el problema. Como pueden ver, aplicar las ecuaciones de momentos y suma de fuerzas es lo más sencillo. Pero, si no somos capaces de generar esas distancias que son necesarias para poderlo resolver, simplemente diríamos que no lo podemos resolver. Entonces, ¿cuál fue la clave? Hacer un diagrama correcto. Deducir información utilizando en este caso la trigonometría, despejando incógnitas y luego pasar esa información en las ecuaciones que estamos resolviendo. Espero que todo esto esté plenamente entendido. Pasemos a otro. Se aplica una carga vertical P en el extremo B de la varilla. Muy corto el enunciado. Aquí esta es una varilla nuevamente. Aquí ponemos un cable, aquí una polea, y ponemos un contrapeso aquí. Y una carga P, como lo indica la figura. Entonces dice, se aplica la carga P en el extremo B. ¿Sí? Si no existiera este contrapeso, pues simplemente sería para abajo. ¿Por qué? Porque aquí se observa qué tipo de apoyo es. Una especie de rótula, ¿sí? Esto. Entonces, no se desplaza, pero sí permite el giro. Por lo decía yo ahorita. Si esta cuerda se rompiera, esta varilla giraría así. Entonces, esto es lo que llamamos una articulación. Repito, nada más permite restringir desplazamiento, pero el giro no. Y, de acuerdo a lo que ya vimos, tiene la posibilidad, una, de levantar peso y de también sostener parte del peso en la dirección vertical y en la dirección horizontal. Bien, eso es entonces bosquejar cómo verá la información. Dice, despreciando el peso de la varilla, expresar el ángulo θ que corresponde a la posición de equilibrio en términos de P, L y el contrapeso W. ¿Sí? Entonces no nos dan datos, pero lo podemos trabajar de acuerdo a la carga, la longitud y el peso que se está colocando aquí. Y el otro inciso, determinar el valor de θ correspondiente a la posición de, digamos, de equilibrio. Aquí creo que faltó algo. Ahorita vamos a ver. Sí.
Aquí valga 2P. Completo. Bueno, entonces aquí otra vez, ¿cuál es la clave de la solución? Porque si yo les hubiera tapado aquí esto, no hubiera aparecido, ahorita pues ya vieron, ¿no? Parece fácil. Cuando ya nos toca estar sin tener una referencia, entonces ahí empieza un poquito aquí tiene la ventaja de que al mismo tiempo ya estamos dando una solución, pero en un pizarrón, en una clase presencial, muy diferente. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Estrategia. Buscar, cuando estamos en el plano, buscar brazos de palanca que sean perpendiculares a la fuerza. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando vamos a usar el método escalar, que es el que usamos cuando estamos resolviendo problemas del plano. Entonces, ¿y cuál era la ecuación de momento? Fuerza-distancia. Entonces, ¿pero qué tenía que suceder? Que F y D fueran perpendiculares para poderlo aplicar así de esa manera sencilla. Bueno, trazamos la barra, aquí está la barra, colocamos la carga P, interpretamos cómo actuaría o cómo está actuando el contrapeso, evitando que esta barra se venga hacia abajo. Quiere en este sentido. Quiere decir entonces que si rompiera este cable aquí, esta barra sería así. Como no está sucediendo, quiere decir que el cable está actuando en este sentido, como lo tenemos aquí. Aquí tenemos localizado el punto B. Entonces de aquí está saliendo un vector. Como es cable, le llamamos T. Pero esto es igual a ¿quién? Toda la fuerza que está pasando por esa polea sin fricción es el peso W. Entre más W le ponga, más tensión tendrá la cuerda. Entre menos, menos tendrá la cuerda. Bueno, entonces, por eso T es igual a W. Lo que acabo de comentar hace un ratito, ¿cuál es la estrategia? Buscar brazos de palanca perpendiculares a la fuerza. En este caso, tenemos dos fuerzas. La de T, que es igual a W, ¿y cuál es la otra? La fuerza P. Ambas las tenemos que dejar con brazos perpendiculares. El más sencillo. Sabemos que hay un ángulo teta aquí, ¿sí? O a este que tenemos aquí, opuesto a este, entonces este es teta. ¿Qué brazo de palanca es perpendicular a la fuerza P? Un brazo que pase aquí, horizontal totalmente. Ah, bien. ¿Qué longitud tiene la barra? Longitud L. ¿Y L qué es respecto a este triángulo que formamos aquí? Es la hipotenusa. ¿Quién me interesa? La horizontal. Entonces quiere decir que L seno de teta, porque aquí este es el ángulo, aquí sería cateto opuesto. Entonces L seno de teta es lo que vale esta longitud. Y ya lo tenemos como brazo de palanca perpendicular a P. Eso es lo que necesitamos para P. Pero ahora W. Trazamos aquí un triángulo y observamos que este brazo o esta barra haría un giro así, ¿verdad? Iría hasta quedar totalmente así, aquí, en el punto A. Pero sería L. Por eso aquí estamos diciendo que este es L.
Cuando esta barra estuviera totalmente entre C y A, estaría así. Sería L, repito. Bien. Entonces aquí hay una línea de acción de ¿quién? De esta fuerza, la tensión. ¿Sí? Bien. Si L es aquí y L es aquí, quiere decir que tenemos un triángulo ¿de qué tipo? Cuando los tres lados son iguales, tendríamos un equilátero, dos lados iguales, isósceles, ¿sí? Bien. Pero bueno, independientemente del nombre, lo que podemos hacer es que aquí hay un triángulo con dos lados iguales y uno desigual. Si divido a la mitad esta longitud, ¿genero una perpendicular? Sí, al dividir entre dos. Y por eso de decir divido entre dos significa que el ángulo es teta sobre 2. Y con eso tengo, aquí está marcadito, que tengo un brazo de palanca perpendicular ¿a quién? A esta fuerza T, que es igual a W. Entonces ya tenemos resuelto gran parte del problema, porque muchas veces lo difícil de un problema es identificar ese brazo de palanca. Con esto ya lo tenemos. Ahora sí, está prácticamente ya para resolver. Inciso A, que es lo que nos están pidiendo, el triángulo ABC es isósceles. Observamos que CD, está C, y este punto medio lo estamos llamando D. Es igual, aquí ya tenemos triángulos. BC, coseno de teta sobre 2. ¿Por qué? Porque ya quedó dividido aquí el ángulo teta. ¿Sí? Y entonces aquí, coseno, ¿por qué? Porque es el que yo necesito. CD, en este caso es cateto adyacente y por eso coseno de un ángulo dividido entre 2. Pero sabemos que BC es igual a ¿quién? Aquí tenemos C, aquí, BC es L, coseno de teta sobre 2. Ya quedó esa parte. Esto es lo que vale CD. Suma de momentos en C, aquí. Decimos que este sentido sea positivo, contrario a la velocidad del reloj, y que debe estar en equilibrio, entonces igual a 0. Ahora, muy bien. Tenemos una fuerza que es W, es decir, lo que tenga de W, que es lo que nos dijeron. ¿Cuál es su brazo de palanca? Lo que encontramos aquí, CD, pero CD es igual a L coseno de teta sobre 2. Y luego tenemos respecto de este punto esta fuerza. Esta hace un momento así, como este, y por eso tiene signo positivo. Ahora este, ¿cómo lo haría? Al revés respecto de C. Por eso tiene signo negativo. Ahora, ¿cuánto vale? Vale P. ¿Y cuál es su brazo de palanca? L seno de teta, que es el que calculamos al inicio. Igualamos a 0 porque debe estar en equilibrio. Bien, pero allí tenemos que recurrir a la trigonometría, alguna identidad. Y recordamos que seno de teta también puede ser reemplazado por 2 veces seno de teta sobre 2 o seno de teta sobre 2. Una identidad. ¿Para qué? Porque aquí hay teta sobre 2 y teta. Tiene que quedar en función de uno de los dos. Bueno, sucedió que con esta identidad podemos simplificar. WL coseno de teta sobre 2 lo dejamos tal como está, pero reemplazamos seno de teta, que es lo que estamos poniendo aquí. Aquí hay un 2, aquí está el 2. P por L, aquí está P por L.
Ahora, seno de teta sobre 2, coseno de teta sobre 2. Es la otra parte. Quedó reemplazada. Igual a 0. Estrategia para simplificar. Si dividimos entre L coseno de teta a esta ecuación, ¿sí? Resulta de que dice L coseno de teta sobre 2. Al dividir esto, solamente nos quedó W. Menos 2 veces L coseno de teta sobre 2. Ya se fue también esa parte y nos quedó 2P seno de teta sobre 2 igual a 0. Seno de teta sobre 2 lo podemos despejar y es igual a W sobre 2P. Despejamos teta, ¿sí? Y se compone de 2 seno inverso de W sobre 2P. Ahí está ya. ¿Qué estamos contestando? El inciso A. Teta en función de P, L y W. Bueno, la L desapareció al hacer esta simplificación, pero quedó en función de W. Quiere decir que no, L no era, pues, no necesariamente tenía que quedar. Inciso B. Determinar el ángulo teta correspondiente a la posición de equilibrio cuando W sea 2P. Aquí está. Reemplazamos aquí en esta ecuación y vamos simplificando. ¿Sí? Seno de teta sobre 2, W sobre 2P. W con aquí 2P, P lo estamos sustituyendo, se vuelve 4. W con W se vuelve la unidad y nos queda un cuarto que es 0.25. Pero este es teta sobre 2. Un cuarto sería 14.03 grados. Teta solita entonces va a ser 28.06 grados. Cuando le ponga P 2 veces W, va a marcar un ángulo de 28.06, y estará en equilibrio. Se va a mantener así como lo vemos aquí. ¿Qué significaría si pongo más de esa cantidad? La barra giraría así. Si pongo menos de esa cantidad, la barra giraría en este sentido. Perdería el equilibrio temporalmente hasta que se equilibrara. Son entonces, no es suficiente nada más lo que comúnmente decimos, ¿cuánto te dio? Pues me dio tanto, sí, pero ¿qué hago con eso? Es lo más importante, jóvenes. ¿Sí? Es decir, ya tengo un resultado, pero ¿qué hago con ello? Analizar, o sea, revisar si efectivamente mi propuesta de solución, todo esto, no tiene ningún error, que realmente se interpretaron la información de manera correcta y puedo generar ideas aquí. ¿Cuáles? Las que acabo de comentar hace un momento. Que si modifico una variable, ¿qué va a pasar con lo demás? ¿Cómo se va a comportar la estructura? Eso es realmente haber entendido el problema, verdaderamente saber resolver problemas. Entonces, como pueden ver, hasta ahorita no hemos hecho ninguna derivada, ninguna integral, pero sí estamos aprendiendo a plantear y resolver problemas. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y no un número nada más. El número es muy importante, pero no suficiente. Si lo repito otra vez, ¿qué hago con ello? Como el médico. Ya tiene resultados clínicos, radiografías y todo. Pero si no sabe qué hacer con ello, me puede dar el medicamento equivocado. Entonces, ¿qué tiene que saber? Interpretar toda esa información
Es lo que estamos haciendo nosotros en el campo de la física. ¿Verdad? Entonces, no nos conformemos nada más con un numerito, sino realmente estoy aprendiendo. Si esa reflexión llega a nuestra mente, estamos, como dijeran, del otro lado, ¿no? Es decir, estamos realmente interesados en el aprendizaje y no en un número que habría que ver qué tan respaldado está. Seguimos. Es reflexión a más jóvenes, es motivación, ¿verdad? Porque vamos a ser los mejores ingenieros para resolver los problemas más complejos que se nos presente en un futuro muy cercano cuando ya estén egresando. Modernizar la ingeniería civil. Eso les va a tocar. Determinar la distancia de aplicación de la carga P para el equilibrio de la barra lisa en la posición θ, como se muestra. Ignorar el peso de la barra. Es decir, es tan pequeñita o su peso no es tan significativo en cantidad de la carga que puede soportar. Muy bien. Tenemos entonces esta barra, pues a lo mejor pensábamos que nada más vigas íbamos a ver y traves y bueno, no. Se van a encontrar con problemas tal vez como este. ¿Cómo equilibrar cargas con el mínimo de soportes? Bien, ya está entonces, si ya entendimos el enunciado y la gráfica, como pueden ver, si nos hubieran dado este enunciado nada más, sin la gráfica, estoy segurito que no lo hubiéramos entendido. Entonces la gráfica me ilustra de tal manera que este texto se hizo tan breve y tan fácil de entender. Y por eso insisto mucho, diagrama de cuerpo libre es gran parte de la solución de los problemas. Nos vamos entonces a la solución, pero antes, mi diagrama. Sin esto, aunque sepa yo mucho de esto, quién sabe si lo voy a poder resolver correctamente. Obviamente que la matemática es nuestra herramienta que nos fortalece, que nos va a permitir resolverlo eficazmente los problemas. Pero si no lo sé plantear, si no sé llegar a estos modelos, de nada me sirve que piense que sé matemáticas. Seguimos entonces, insisto, en el diagrama de cuerpo libre. Es un modo de pensar, no es el único, pero es un modo de pensar que nos conduzca a la solución. Bueno, volvemos otra vez. ¿Qué voy a buscar? En primer lugar, es un problema del plano. ¿Qué tipo de apoyo hay? Aquí vemos que este es un rodamiento. Vean, ya por sí solo dice que es un rodamiento. Si nos vamos a este extremo, igual, si hago aquí, cierro esto, resulta de que también encontramos un rodamiento como este. Significa, así como en el primer problema que resolvimos, esta pared está sosteniendo, es un apoyo. Si, por ejemplo, esta pared no existiera, esta viga tiraría para acá. Ah, entonces, ¿quién lo edita? La pared. ¿Cómo? Aquí está. ¿Sí? Entonces ya tengo dibujada la barra. Colocamos la fuerza P. Está. Colocamos este apoyo. Pero ahora, no es que tenga doble. Su reacción es esta. Es una. La que estamos llamando ND. Repito, es esta. Así está reaccionando. Pero lo podemos descomponer esta ND en sus componentes horizontal y vertical. ¿Y para qué lo estaré haciendo? Porque necesito un brazo de palanca de esta reacción
que sea perpendicular a esta reacción. ¿Y cuál es? Un brazo que sea pase horizontal, porque esta es vertical. ¿Qué distancia tiene? Distancia A. Y esta es una de las reacciones de este apoyo. Pero no vaya no dijo que era una y resulta que le está dando dos. No. Le estamos dando por la inclinación que está teniendo, en este caso, la barra que está sosteniendo. Pero repito, su única reacción es esta. Pero que la puedo descomponer en horizontal y vertical, sí. Correcto. Entonces, este ángulo, esta siempre es perpendicular. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, este ángulo que tengo aquí es este también. ¿Sí? Aquí está. Le llamamos θ. Entonces, por eso, esta sería NB coseno de θ. ¿Por qué? Porque este es cateto adyacente. Y esta otra, de aquí, NB seno de θ, porque aquí es opuesto. Ya está ya. P tal como está. Pero ahora dicen que es A. ¿Pero qué altura hay? No lo sé. El no lo sé le pongo Y temporalmente. Hasta que ya sé. Colocamos aquí la distancia total de la barra. D es la que tenemos aquí. Bien. De tal manera que entonces, aquí toda la barra D, y aquí hay un ángulo θ, por lo tanto, su brazo de palanca de P, ¿cuál va a ser? Esta. Porque este es brazo perpendicular ¿a quién? A P. Es lo que estamos buscando. Exactamente lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ahora, ¿qué ganamos con descomponer NB en sus componentes horizontales? Que esta fuerza NB coseno de θ, su brazo de perpendicular es A. ¿Quién me hace falta? Nada más el brazo de palanca de NB seno de θ. ¿Okay? Bien. Nos vamos en las ecuaciones primeras. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. NB, acá está, coseno de θ. ¿Apunta hacia arriba? Sí. ¿Cuál otra hay que apunte hacia abajo? Nada más P. ¿Sí? Esta no, ya lo descompuse. ¿Sí? Tomo esta y esta. Esta me sirvió nada más para señalarlo. ¿De acuerdo? Para que no decir, oiga, está omitiendo NB. No. Está representada por estas dos. Por eso ya no aparece aquí. Esa sería la ecuación 1. En Y, en X. NA. ¿Dónde está NA? Aquí. Totalmente horizontal. ¿Cuál otra hay en X? NB seno de θ. Negativo. Equilibrio igual a 0. Las dos primeras ecuaciones. ¿Conozco NB? No. ¿Conozco P? No. NA? No. Entonces tenemos que recurrir a una ecuación, la tercera ecuación, que es momento. Igual tenemos aquí, pues indicarle una flechita y se me perdió al pasarlo aquí a la diapositiva. Bueno, pero NB, ¿por dónde está? Aquí está NB. ¿Sí? Seno de θ, ¿qué es esto? ¿Qué sería esta entonces? NB seno de θ por su brazo de palanca, que es Y. ¿Sí? Quiere decir que el giro de este sentido es positivo, o sea, contrario a la manecilla del reloj. Por eso NB es positiva, ¿de acuerdo? Luego, la otra, es decir, ¿dónde estamos sacando momentos respecto de A? Mi referencia es aquí. Entonces, esta fuerza, está haciendo un momento así, contrario a las manecillas del reloj. Seguimos avanzando. ¿Cuál otra fuerza hay? NB coseno de θ. Aquí está. ¿Por qué es positivo?
Porque el brazo de palanca es este. ¿Qué giro produciría este respecto de A? Igual que el anterior, sentido contrario a las manecillas del reloj. Y por eso, positivo también. Seguimos avanzando. ¿Cuál otra fuerza? P. ¿Qué sentido de giro haría P respecto de A? Al revés, es decir, sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuánto vale? T, brazo de palanca, de coseno de teta. Ahí está ya el momento. Ya no hay más fuerzas que produzcan momento. Lo equilibramos igual a 0. Y aquí está una ecuación 3. Bien. Aquí Y no la conocemos. A, pues va a ser la variable en que va a quedar como brazo de esta distancia, porque dice qué tan lejos o qué tan cerca la debo colocar. Observamos entonces aquí tangente del ángulo teta, y aquí tenemos de este triángulo, aquí tenemos, es igual a y entre a, es decir, aquí hay una altura, aquí hay una a, ¿sí? Y cateto opuesto entre cateto adyacente, sabemos que es tangente. De allí salió entonces y, que es igual a esta a tangente de teta. NB, pues lo podemos sacar de la ecuación 2, aquí. NB o NA, ¿sí? Es igual a NB seno de teta, de la ecuación 2. Aquí podemos sacar entonces también que NB es igual a P, ¿de dónde? De la 1. P entre coseno de teta. Tenemos estas dos ecuaciones obtenidas de la 2 y la 1. Nos vamos entonces a la ecuación de momentos. Ya tenemos información y vemos qué cosa tenemos. Sustituyendo en lo que estamos llamando la ecuación 3, la de momentos. Aquí está entonces. Sabemos que NB lo puedo reemplazar por ¿quién? Por P coseno de teta. Aquí está ya. ¿Qué le falta? Seno de teta. Aquí está ya. Y, ¿dónde está Y? Aquí está A tangente de teta. ¿Sí? Aquí está. Más, ¿qué sigue? NB otra vez. P coseno de teta. Y por coseno de teta y por A pasa positivo P de coseno de teta. Observamos si ya hay algo que se pueda eliminar. Sí, coseno de teta entre coseno de teta ya son iguales. Entonces nos quedó P por A. P seno de teta por A, pero tangente de teta sabemos que es seno entre coseno. Ya lo hemos sustituido. Esto queda igual. ¿Qué sucedió aquí? Que tenemos seno y coseno, aquí ambos, seno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta por A. Y todo esto sigue igual. De tal manera que aquí seno sería P por A, aquí está, seno cuadrado de teta más P por A. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando, ¿sí? Por cosenos cuadrados. ¿Para qué? Para quitar esto. Ya nos quedó seno cuadrado de teta. Aquí apareció coseno cuadrado de teta. Y aquí se convirtió en coseno cúbico de teta. Es una estrategia de ir simplificando. Podemos factorizar, aparece P y A aquí, aparece P y A aquí. Lo factorizamos y nos quedó seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta. Todos sabemos cuánto, a qué equivale esto. Aquí nos quedó P de coseno cúbico de teta. Esto se volvió la unidad, ¿sí? Y quedó en este caso P y P de aquí, ¿qué sucede?
se vuelve la unidad y nos quedó nada más A. Y D, coseno cúbico de θ. De tal manera que D es igual a A coseno cúbico de θ. Es decir, esta D depende de A entre el coseno cúbico del ángulo que le estemos dando. Entonces dice determinar la distancia de aplicación para aplicar P para el equilibrio de la barra lisa lisa en la posición θ, como se muestra. Ya quedó entonces. Esta D, si le doy mucha longitud, no va a lograr el equilibrio. Si le doy muy poca, igual. Entonces todo depende de A y un ángulo al cubo. Esto es entonces la solución que nos pedían. Quedó resuelto. ¿Sí? Bien. Con esto entonces, pues ya avanzamos un buen tanto. Ya por allí, como les decía, la próxima clase vamos a ver todo lo que es equilibrio en el plano, que es lo más común, para luego pasar a nuestra unidad 4 y 5, que todavía nos falta, y salir de manera eficiente para concluir nuestro curso. Bueno, voy entonces a dejar de compartir por el día de hoy. Seguiremos la siguiente. Y regreso. Ahí ya me veo. Y como les decía, estamos 14 apenas. Espero que esto lo vamos a ir acumulando. Contará al final. Vamos a ver. Esperemos que pues no afecte a nadie. Pero es importante saber que hay interés por el curso. Ahora sí, sin participar, sin ni siquiera enterarnos, aunque les llegue la información, que lo voy a subir, pero es muy importante que también se conecten, que participen. Yo sigo y doy por un hecho que todo está entendido. Entonces, le recomiendo mucho entonces interés y sin duda van a aprender mucho. Bien, dejo de compartir para y